Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de las últimas temporadas de los grandes clubes del mundo. Esta vez el turno es para el Manchester City, un club que hasta mediados de la década de los 2000 era un equipo de media tabla en la Premier y con un protagonismo nulo en el ámbito internacional. Pero a partir del 2008, cuando su propiedad fue adquirida por jeques de los Emiratos Árabes, las cosas cambiaron radicalmente. En el presente, 11 años después, y sobre todo 1.850 millones de euros después, el Manchester City es el club que más veces ha sido campeón de la Premier League y ha sido el más ganador de títulos nacionales en Inglaterra desde aquel verano del 2008. En este video quiero dar un repaso de las últimas 7 temporadas del equipo, dándole un vistazo a su rendimiento en cada uno de los torneos que disputó, y viendo cuáles han sido esas altas y bajas que les ha permitido alcanzar la reciente hegemonía en el complicado fútbol inglés, pero que a la vez no les ha permitido dar ese salto a nivel internacional donde siguen estando en blanco. Acompáñame a ver entonces los procesos de los últimos 3 entrenadores del equipo y descubramos juntos los motivos por los que el Manchester City en la actualidad es favorito a ganar en todo lo que compite. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. El pasado domingo en la primera jornada de la Premier League, José Mourinho dijo cuáles eran en su opinión los grandes candidatos a ganar el título en la naciente temporada 2019-2020. En declaraciones realizadas para Sky Sports, donde trabaja como comentarista, Mourinho confesó que para él hay 4 grandes favoritos al título de campeón. Sin embargo, lo más llamativo fue a qué equipo colocó en la cuarta posición. Abro comillas, los candidatos al título son el City, el Tottenham, el Liverpool y el City B. Cuando vi el banquillo del City ante el West Ham, pensé que hasta su segundo equipo podría luchar por el título, cierro comillas. Referente a los equipos que ha dirigido en Inglaterra, afirmó lo siguiente. Sobre Chelsea dijo, abro comillas, con la sanción que impide al Chelsea de fichar, Frank Lampard tiene menos presión. El Chelsea tiene un joven equipo y no pelea por ganar la Premier League, cierro comillas. Y sobre Manchester United dijo lo siguiente, abro comillas, tienen que tener confianza, no creo que vayan a luchar por ganar el título, pero pueden terminar en los 4 primeros puestos. Y en la Europa League, un equipo como el United tiene que ganar, cierro comillas. Sin duda, estas declaraciones le meten presión a los dirigidos por Guardiola, actuales bicampeones consecutivos de la Premier. Para estar al tanto de noticias como esta y de todo el mundo del fútbol, te recomiendo tener la aplicación OneFootball. El enlace de descarga gratuito se los dejo abajo en la descripción. En 2007, Manchester City, como era habitual hasta ese año, finalizó en la posición 14 de la Premier a 47 puntos del campeón y rival de ciudad Manchester United. En ese tiempo, el club ciudadano estaba en una grave crisis financiera y sus deudas eran gigantes e impagables para sus dueños de aquel momento. En ese año, el ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra compró el equipo a cambio de 121 millones de euros y con la promesa de sanearlo de las deudas. Sin embargo, un año después, este nuevo dueño fue acusado de corrupción y lavado de dinero en su país, por lo que en septiembre del 2008 vendió el club a un grupo inversor de Abu Dhabi a cambio de 250 millones de euros. Desde ese momento en adelante, la realidad del club tuvo un importante cambio, siendo protagonista sobre todo en esos primeros años en los mercados de fichajes, donde su primer gran contratación fue la del brasileño Robinho, por el que pagaron 43 millones de euros al Real Madrid. En adelante, en las siguientes 3 temporadas, el club inglés fue el equipo que más dinero gastó en fichajes en el mundo, con una inversión de 488 millones de euros, superando al segundo Real Madrid en más de 50 millones. Los frutos de esa inversión solo aparecieron hasta la temporada 2010-2011, cuando ganó la FA Cup después de 42 años. Empezamos este recorrido en la temporada 2011-2012, cuando el club era dirigido por el italiano Roberto Mancini, que había llegado al equipo en diciembre del 2009 y, como ya lo dije, había conseguido su primer título en esa temporada anterior, la FA Cup, derrotando en la final al Stoke City por la mínima diferencia. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones fueron las siguientes: la del defensa central montenegrino de 20 años Stefan Savic, comprado al Partizan serbio en 12 millones de euros, el mediocentro ofensivo francés
francés de 21 años Samir Nasri en 28 millones y el principal fichaje de esa temporada fue el del argentino de 23 años Sergio El Kun Agüero, comprado al Atlético de Madrid en 40 millones de euros. En una transferencia costosa para la época, pero que el Kun luego pagó con creces, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del club. Las principales ventas de esa temporada fueron las de los defensas centrales, el inglés de 25 años Nedum Onuoha, vendido al Queen's Park Rangers en 5 millones de euros, y la del alemán de 22 años Jerome Boateng, vendido al Bayern Múnich en 14 millones de euros. El rendimiento de esa temporada 2011-2012 fue el siguiente. En la Copa de la Liga Inglesa fueron eliminados en semis por Liverpool, que posteriormente se coronó campeón de ese torneo. En la FA Cup cayeron en la tempranera fase de 32avos de final frente a su rival de ciudad, Manchester United. Y en la Premier League, después de 44 años de sequía, se coronaron campeones con el desenlace más dramático de los últimos años, y en el que merece la pena detenernos. A la última fecha, los dos clubes de la ciudad de Manchester llegaban con 86 puntos, siendo la primera opción para el City, que tenía mejor diferencia de gol. En ese último partido, el United visitaba al Sunderland y el City recibía al Queen's Park Rangers. Ambos partidos se jugaron en paralelo. A los 20 minutos, Rooney marcó el primer y único gol del partido de los Red Devils, con el que llegaron a 89 puntos y eran los virtuales campeones. Luego al minuto 39 en el partido del City, Paulo Zabaleta marcó el primero para los de Mancini, que les devolvía el título, y de esa forma finalizó el primer tiempo. En el periodo complementario, contra todo pronóstico, el Queen's Park Rangers remontó el partido. El francés Cissé marcó el empate a 1 que le devolvía el título al United, y el escocés Jamie Mackie al minuto 66 hizo el 2-1 a favor del visitante. En ese momento al City le quedaban 24 minutos de partido en los que estaba obligado a hacer 2 goles. Ambos partidos llegaron hasta el minuto 90 y, como de costumbre por aquellos años, de nuevo Manchester United se disponía a levantar otra Premier League y el City a resignar otro año más sin la Premier. Sin embargo, en los 5 minutos de adición sucedió el milagro que tal vez estaba en los planes de los hinchas más optimistas del City. Al minuto 92, David Silva cobró un tiro de esquina y el bosnio Edin Dzeko marcó el empate a 2 que les devolvía la esperanza a falta de 3 minutos, pero que aún no le regresaba el título en ese momento en manos del United, que ya habían finalizado su partido y estaban al pendiente en esos últimos minutos llenos de dramatismo y de emociones fuertes. 2 minutos después, como si se tratara de una película de superación o motivación, el Kun Agüero de pierna derecha tras pase de Mario Balotelli hizo el 3-2 definitivo de la remontada, con el que el Manchester City desahogó su grito de campeón atrancado durante 44 años. El rendimiento en competiciones internacionales fue el siguiente. En la Champions League fueron eliminados en primera fase, ocupando la tercera posición del grupo A con 10 puntos, por lo que fueron relegados a la Europa League, donde cayeron posteriormente en octavos de final por el Sporting de Lisboa, con un global de 3-3 definido a favor del club portugués por el valor doble del gol visitante. El resumen de gastos e ingresos de fichajes en esa temporada fue el siguiente. Gastaron 91 millones de euros e ingresaron 31 millones, dando un balance negativo de 60 millones de euros. En esa temporada, Manchester City fue el quinto club que más dinero gastó en el mundo, y el segundo en Inglaterra, solo por debajo de Chelsea, que gastó 4 millones más. Te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Para esa temporada 2012-2013, Roberto Mancini siguió al frente del club. En la campaña pasada ya era bastante cuestionado por la hinchada Citizens, que le pedía resultado que estuvieran acorde a la inversión del club, algo que Mancini, como ya lo vimos, les cumplió en el último minuto de aquella temporada. Para este mercado de fichajes, sus principales contrataciones fueron las siguientes: el mediocentro inglés de 21 años Jack Rowell, comprado al Everton en 15 millones de euros; el defensa central serbio de 19 años Matija Nastasic, comprado a la Fiorentina en 15 millones, y la contratación principal fue la del mediocentro español de 25 años Javi García, comprado al Benfica en 20 millones de euros. Sus principales bajas fueron las siguientes: la del centrodelantero togolés de 28 años Adebayor, vendido al Tottenham en 6 millones de euros; la del extremo derecho inglés de 25 años Adam Johnson, vendido al Sunderland en 13 millones, y la del centrodelantero italiano de 22 años Mario Balotelli, vendido al Milan en 20 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue
fue el siguiente. En la Community Shield ganaron el título derrotando al Chelsea 3-2. En la Copa de la Liga Inglesa cayeron en 16avos de final frente al Aston Villa 4-2 en tiempo extra. En la FA Cup avanzaron hasta la final, pero la perdieron frente al Wigan Athletic por la mínima diferencia. En la Premier League no pudieron defender el título y esa vez quedaron en la posición segunda a 11 puntos del campeón Manchester United. Y en la Champions League, por segundo año consecutivo en la era Mancini, cayeron en primera fase, esta vez de la peor manera, ocupando la cuarta posición del grupo D con solo 3 puntos, lo que los dejó también sin tiquete al menos a la Europa League. Este discreto rendimiento hizo que las directivas emiratíes despidieran a Roberto Mancini a falta de 3 partidos de finalizar la Premier, nombrando temporalmente en su reemplazo al entrenador interino Brian Keane. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 62 millones de euros e ingresaron 44 millones, dando un balance negativo de 18 millones de euros. En esa temporada, Manchester City bajó considerablemente su inversión, quedando en el mundo como el 11º club que más gastó, y el quinto en Inglaterra por debajo de Chelsea, United, Tottenham y Liverpool. Con Roberto Mancini, el City había logrado su primer gran objetivo, romper la sequía en Premier League, pero las prioridades de los jeques ya se habían trasladado al ámbito internacional, donde querían un proyecto ganador en la Champions League. Esa penosa eliminación en primera fase de la anterior temporada en el torneo continental, sumada a la no renovación del título de Premier, fueron las causantes principales del despido del entrenador italiano. En esa nueva temporada, la 2013-2014, en su reemplazo nombraron al entrenador chileno Manuel Pellegrini, que hasta ese momento estaba haciendo una campaña destacable con el Málaga. En la Liga Española finalizó en la sexta posición y en la Champions League avanzó hasta los cuartos de final, algo bastante notable para un club con limitantes económicas y de plantilla. En esa primera temporada de Pellegrini al frente del City, estas fueron las principales contrataciones: la del centrodelantero español de 27 años Álvaro Negredo, proveniente del Sevilla a cambio de 25 millones de euros, el centrodelantero montenegrino de 23 años Esteban Jovetic, comprado a la Fiorentina en 26 millones, y el principal fichaje fue el del mediocentro brasileño de 28 años Fernandinho, comprado al Shakhtar en 40 millones de euros. Las principales bajas fueron las siguientes: la del lateral derecho brasileño de 31 años Maicon, que se marchó libre a la Roma; la del extremo izquierdo inglés de 24 años Scott Sinclair, que se fue al West Bromwich a una tarifa de préstamo de 2 millones de euros. Y la salida principal fue la del mediapunta argentino de 29 años Carlos Tevez, que se marchó a la Juventus a cambio de 9 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga Inglesa fueron los campeones al derrotar en la final al Sunderland 3-1. En la FA Cup avanzaron hasta los cuartos de final, pero fueron eliminados por el Wigan Athletic 2-1. En la Premier League fueron los campeones con 86 puntos, sacándole 2 de diferencia al segundo Liverpool. Y en la Champions League fueron eliminados en octavos por Barcelona con un global de 4-1. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 116 millones de euros e ingresaron 13 millones, dando un balance negativo de 103 millones de euros. En esa temporada, Manchester City fue el sexto club que más dinero gastó en el mundo, y el tercero de Inglaterra, por debajo de Chelsea y Tottenham. Para la temporada 2014-2015, Pellegrini siguió al frente del equipo. Si bien en la temporada anterior el club había sido eliminado en la Champions en la tempranera fase de octavos de final, su doblete nacional le respaldaban. Ganar la Premier siempre es relevante, y en la Copa de la Liga rompieron otra sequía importante sin ganar el título de 38 años. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones fueron las siguientes: la del mediocentro brasileño de 26 años Fernando, proveniente del Porto a cambio de 15 millones de euros; la del centrodelantero marfileño de 26 años Wilfred Bony, comprado al Swansea en 32 millones. El fichaje más costoso fue el del defensa central francés de 23 años Eliaquim Mangala, comprado al Porto en 45 millones de euros. Un exagerado valor que el jugador no justificó luego con su nivel. Y la alta más relevante del equipo en esa temporada fue la del veterano mediocentro inglés de 36 años Frank Lampard, proveniente del Chelsea a coste cero. Las principales salidas de esa temporada fueron las siguientes: la del
mediocentro inglés de 23 años Jack Rodwell, vendido al Sunderland en 13 millones de euros. Y la principal venta fue la del mediocentro español de 27 años Javi García, vendido al Zenit en 17 millones de euros. El rendimiento del Manchester City en esa temporada fue el siguiente. En la Community Shield perdieron el título frente al Arsenal con un contundente 3-0. En la Copa de la Liga Inglesa no pudieron renovar el título y cayeron en octavos de final frente al Newcastle por 2-0. En la FA Cup cayeron en 16avos de final frente al Middlesbrough por el mismo marcador de 2-0. En la Premier League tampoco pudieron renovar el título y quedaron en la segunda posición con 79 puntos a 8 del campeón Chelsea. Y en la Champions League repitieron la campaña de la temporada anterior, cayendo en la misma fase frente al mismo club. Fueron eliminados por Barcelona en octavos de final con un global de 3-1. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 103 millones de euros e ingresaron 31 millones, dando un balance negativo de 72 millones de euros. En esa temporada, Manchester City fue el octavo club que más dinero gastó en el mundo, y el quinto de Inglaterra por debajo del United, Liverpool, Chelsea y Arsenal. Para esa temporada 2015-2016, Pellegrini fue confirmado como entrenador a pesar de su mala campaña anterior. Sin embargo, los jeques no estaban conformes con su rendimiento y durante aquel año contactaron y pactaron con el que sería el futuro entrenador del equipo. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones fueron las siguientes. La del defensa central argentino de 27 años Nicolás Otamendi, comprado al Valencia en 45 millones de euros. La del extremo izquierdo inglés de 20 años Raheem Sterling, comprado a Liverpool en 64 millones, y la principal compra fue la del mediocentro ofensivo belga de 24 años Kevin De Bruyne, comprado al Wolfsburgo en 76 millones de euros. Las principales bajas fueron las siguientes: la del mediocentro inglés de 37 años Frank Lampard, que se marchó libre al New York City, la del extremo derecho portugués de 19 años Ronnie López, vendido al Mónaco en 12 millones de euros, y la principal venta fue la del centrodelantero español de 29 años Álvaro Negredo, vendido al Valencia en 28 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente. En la Copa de la Liga Inglesa fueron los campeones al derrotar al Liverpool en la final en tanda de penaltis después de un empate a 1. En la FA Cup fueron eliminados en octavos de final por Chelsea con una paliza de 5-1. En la Premier League finalizaron en la cuarta posición con 66 puntos a 15 del campeón Leicester. Y en la Champions League por primera vez el club alcanzó las semifinales del torneo, pero cayeron frente al que sería el campeón de esa versión Real Madrid con un global de 1-0. En noviembre del 2018, el diario alemán Der Spiegel reveló un artículo de Football Leaks donde afirmaba que los jeques emiratíes contrataron al sucesor de Pellegrini en octubre del 2015, es decir, cuando solo se habían disputado 2 meses de esa temporada, lo que claramente demuestra que las directivas del City ya no querían a Pellegrini al frente del equipo. E independiente de sus resultados en esa 2015-2016, de todas formas su salida ya estaba sentenciada. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente. Gastaron 208 millones de euros e ingresaron 67 millones, dando un balance negativo de 141 millones. En esa temporada, Manchester City fue el club que más dinero gastó en fichajes en el mundo, superando al segundo, su rival de ciudad, Manchester United, en 52 millones. El sucesor de Pellegrini en el banquillo Citizens fue Pep Guardiola. A pesar de que firmó contrato con el club desde octubre del 2015, aquella firma solo se conocería 4 meses después. En enero del 2016, Guardiola dirigía su tercera temporada en el Bayern Múnich, y en ese momento anunció que no continuaría. Y un mes después, en febrero del 2016, anunció su vinculación con el Manchester City. Los jeques emiratíes querían armar y respaldar un nuevo proyecto y por eso fueron en busca del entrenador más ganador de esa última década, a quien le darían plenos poderes y sobre todo una chequera en blanco para fichar sin ninguna mesura, algo que se demostró desde aquel verano del 2016. En ese mercado de fichajes, las principales contrataciones fueron las siguientes: la del portero chileno de 33 años Claudio Bravo, comprado al Barcelona en 18 millones de euros; la del mediocentro alemán de 25 años Ilkay Gundogan, comprado al Borussia Dortmund en 27 millones de euros; el centrodelantero brasileño de 19 años Gabriel Jesús, comprado al Palmeiras en 32 millones; el extremo izquierdo alemán de 20 años Leroy Sané, comprado al Schalke en 51 millones, y la contratación principal fue la del defensa central inglés de 22 años John Stones, comprado al Everton en 56 millones de euros, en la que fue la compra más cara de la historia de un defensa hasta ese momento.
campeonato. Las principales bajas fueron la del centrodelantero bosnio de 30 años Edin Dzeko, vendido a la Roma en 11 millones de euros, y la del centrodelantero montenegrino de 27 años Esteban Jovetic, vendido al Inter de Milán en 14 millones de euros. El rendimiento del Manchester City en esa temporada fue el siguiente. En las copas nacionales cayó con los que posteriormente se coronaron campeones de la competición. En la Copa de la Liga fueron eliminados por Manchester United en octavos de final con un marcador de 1-0. En la FA Cup cayeron en semis en tiempo extra frente al Arsenal 2-1. En la Premier League finalizaron terceros con 78 puntos a 15 del campeón Chelsea. Y en la Champions League cayeron en octavos en una espectacular serie frente al Mónaco que finalizó 6-6 en el global, definido a favor del club del Principado por el valor doble de los goles como visitante. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron 213 millones de euros e ingresaron 35 millones, dando un balance negativo de 178 millones de euros. En esa temporada, por segundo año consecutivo, Manchester City fue el club que más dinero gastó en fichajes en el mundo, superando al segundo Juventus en 18 millones. A pesar de que Guardiola fue el entrenador que más dinero gastó en fichajes en esa campaña anterior, por primera vez en su carrera como estratega finalizó la temporada en blanco. De haber sido otro entrenador, de seguro los jeques no lo hubieran perdonado, pero gracias a su prestigio, los dueños del club confiaron en su trabajo y sobre todo en el proceso que decidieron respetar desde el principio. En ese mercado de fichajes, Guardiola volvió a liderar la tabla de los gastos en el mundo y fichó a los siguientes jugadores. El lateral derecho inglés de 27 años Kyle Walker compró al Tottenham en 53 millones de euros. La del lateral izquierdo francés de 23 años Benjamin Mendy comprado al Mónaco en 58 millones de euros. La más costosa fue la del defensa central francés de 23 años Aymeric Laporte, comprado al Athletic de Bilbao en 65 millones de euros. Y la auténtica ganga del mercado fue la del extremo derecho portugués de 22 años Bernardo Silva, comprado al Mónaco en 50 millones de euros, en una cifra que en ese momento fue importante, pero que en el presente, con el crecimiento del valor de los fichajes y con el gran rendimiento que ha dado el portugués, se puede afirmar que fue un regalo del Mónaco. Las principales bajas fueron las siguientes: la del centrodelantero turco de 20 años Enes Unal, vendido al Villarreal en 14 millones de euros, y la del centrodelantero nigeriano de 20 años Kelechi, vendido al Leicester en 28 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: en la Copa de la Liga fueron los campeones derrotando al Arsenal 3-0 en la final. En la FA Cup cayeron en octavos de final frente al Wigan con un marcador de 1-0. En la Premier League fueron los campeones batiendo un récord en el fútbol inglés, sumando la impresionante cifra de 100 puntos, sacándole una ventaja al segundo Manchester United de 19 puntos, lo que los coronó campeones a falta de 6 partidos de finalizar el torneo. Y en la Champions League cayeron en cuartos de final frente al Liverpool con una paliza de 5-1 en el global. El resumen de gastos e ingresos en fichajes de esa temporada fue el siguiente: gastaron la brutal cifra de 318 millones de euros e ingresaron 92 millones, dando un balance negativo de 226 millones de euros. A pesar de ese importante gasto, Manchester City no fue el club que más dinero gastó en fichajes en esa temporada. Fue el segundo, por detrás del Barcelona, que gastó 57 millones más. En mayo del 2018, Guardiola renovó su contrato hasta verano del 2021 en un hecho que demostraba su compromiso con el club y del respaldo de los jeques hacia el proyecto que ya estaba dando sus frutos a nivel nacional con ese récord en la liga. En ese mercado de fichajes no hubo gastos exorbitantes y por el contrario se guardó mesura en los gastos. El único fichaje importante fue el del extremo derecho argelino de 27 años Riyad Mahrez, comprado al Leicester en 68 millones de euros. Y la baja más importante fue la del extremo izquierdo español de 19 años Brahim Díaz, vendido al Real Madrid en 17 millones de euros. El rendimiento de esa temporada fue el siguiente: empezando, ganaron la Community Shield derrotando a Chelsea 2-0. En la Copa de la Liga Inglesa derrotaron también a Chelsea en la final, esta vez desde el punto blanco después de un empate a 0. En la FA Cup fueron los campeones tras derrotar en la final al Watford con una paliza de 6-0. En la Premier League, por segunda vez consecutiva fueron los campeones sumando 98 puntos, aunque esta vez sí tuvo un rival
rival que le dio la pelea hasta el final, el Liverpool de Klopp, que finalizó a tan solo un punto. De aquella forma, el City de Guardiola batió otro récord importante, al convertirse en el primer club de la historia del fútbol inglés en ganar todas las competiciones nacionales en una misma temporada. A pesar de esa hegemonía nacional, en esa temporada la sequía internacional continuó. En la Champions League, por segundo año consecutivo cayeron en cuartos de final, esta vez frente al Tottenham con un global de 4-4 definido a favor de los Spurs por el valor doble de los goles como visitante. Antes de finalizar con la última temporada, te invito para que sigas viendo alguno de los videos similares a este, donde analizamos las recientes temporadas de los grandes clubes del mundo. Por el momento está publicado el de River Plate, Bayern Múnich, Juventus, Milán, Inter de Milán, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Paris Saint-Germain, Mónaco, Barcelona y Real Madrid. Te los dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. Esta nueva temporada que acaba de comenzar será la penúltima de Guardiola al frente del Manchester City, al menos según su última renovación. En verano del 2016 llegó con dos objetivos claros: dominar el fútbol inglés y levantar la Champions League. El primero ya lo cumplió a cabalidad. Incluso en esta nueva temporada ya ganó la Community Shield ante el Liverpool a penaltis después de un empate a 1, y de esa forma ha ganado los últimos 5 títulos del fútbol inglés. Antes de la llegada del catalán, la Premier se diferenciaba en relación a las otras ligas top de Europa porque no tenía un dominador absoluto. Lo más parecido fue la era de Ferguson con el United, pero nunca llegó a un dominio tan sorprendente de títulos consecutivos como lo ha logrado este City de Guardiola. Para esta temporada ya veremos si consigue ganar su tercera liga consecutiva, aunque de entrada se sabe que tendrá un gran competidor para ese objetivo, el Liverpool de Klopp. En este mercado de verano, las principales contrataciones del City han sido las siguientes: la del lateral izquierdo español de 22 años Angeliño, comprado al PSV Eindhoven en 12 millones de euros, la del lateral derecho portugués de 25 años Joao Cancelo, comprado a la Juve en 65 millones de euros, y la contratación principal hasta el momento es la del mediocentro español de 23 años Rodri, comprado al Atlético de Madrid en 70 millones de euros, y la principal salida fue la del legendario capitán del equipo, el belga de 33 años Vincent Kompany, que se marchó libre al Anderlecht belga tras 11 temporadas en el club, siendo el único jugador vigente desde la llegada de los jeques al equipo y jugador con más títulos, con un total de 12, entre los que se destacan 4 Premier League. El resumen de gastos e ingresos en fichajes desde el año 2008, cuando los jeques compraron al club, es el siguiente: han gastado la brutal cifra de 1.850 millones y han ingresado 530 millones, dando un balance negativo de 1.300 millones de euros. En dicho periodo de tiempo, el Manchester City es el club que más dinero gastó en fichajes en el mundo, superando al segundo Barcelona en 270 millones de euros, una cifra que claramente demuestra la potente inversión de los jeques, que en consecuencia en el presente dominan el fútbol inglés pero continúan sin conseguir la Champions, donde lo máximo que han avanzado es hasta las semifinales en la era Pellegrini. Antes de la llegada de los jeques al Manchester City, es decir, desde la fundación del equipo en 1894 hasta 2008, solo habían ganado en esos 114 años de historia 11 títulos, 2 Premier League, 4 FA Cup, 2 Copas de la Liga y 3 Community Shield, una cifra claramente superada en tan solo 11 años de la propiedad emiratí, donde el club ha ganado 13 títulos, 4 Premier League, 2 FA Cup, 4 Copas de la Liga y 3 Community Shield, para un total en el global histórico de 24 títulos, que ya los posiciona en el cuarto puesto de los clubes con más títulos nacionales en Inglaterra, solo por detrás de Manchester United, Liverpool y Arsenal. En la caja de comentarios, danos tu opinión acerca de cuándo crees que el Manchester City será campeón de la Champions League. ¿Será en esta temporada o tal vez lo conseguirá en las próximas 3? ¿O por el contrario, se le convertirá en una maldición? Amigos, gracias por ver el video. Si les gustó, por favor regálenme un like y los invito para que se suscriban al canal en el botón que estás viendo en pantalla en este momento. Y activa también la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo el último video que publiqué referente a este tema, donde por primera vez analizo a un equipo sudamericano, el Club Atlético River Plate. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.